La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy continuamos hablando acerca de la sanidad de los milagros de Dios. Hemos estado hablando de este tema, de esta enseñanza, porque creemos que es muy prudente que cada uno de nosotros pueda entender lo que la Biblia habla acerca de la sanidad y de los milagros. Porque cuando nosotros entendemos lo que la Biblia habla acerca de la sanidad y de los milagros, comprendemos cuál es la voluntad de Dios y entonces eso produce en nosotros fe. Y la fe, que viene por el oír la palabra, por entender la palabra, es el medio que Dios utiliza para producir los milagros en nuestra vida. Sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios, porque la fe es donde se ancla, podemos decirlo de esa forma, nuestra vida para poder reclamar la promesa, para poder tener la confianza, para poder orar con seguridad. Cuando nosotros tenemos fe en que Dios va a cumplir una promesa, entonces esa fe que es demostrada en nuestro corazón con nuestra creencia es la que mueve a Dios a hacer el milagro. Porque Dios desea que nosotros confiemos plenamente en Él. La fe es confianza plena en Él. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, pues entonces confiadamente pedimos y Él escucha nuestra oración y contesta nuestras peticiones. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la fe se perfecciona por las obras. Y cuando nosotros creemos, le demostramos a Dios, no solamente que creemos con palabras, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, no es solamente decir yo creo, sino demostrar nuestra fe. Y eso es lo que honra a Dios. Y en muchos pasajes de la Biblia habla de eso, que cuando Dios vio la fe demostrada en acciones es que obra el milagro. Y hemos hablado de eso en otras enseñanzas. Ahí en nuestro canal está la sección en la lista de reproducción sobre la fe. Te la recomendamos para que puedas verla, porque ahí te enseña cómo fortalecer tu fe. Ok, entonces tenemos que entonces entender la palabra de Dios para poder tener esa fe y orar con fe, porque la Biblia dice también en Santiago capítulo 1 que pida con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que orar con fe plena para recibir, porque si oramos y dudamos, no vamos a poder recibir. Entonces, ahí entra en juego entonces el conocimiento pleno de la voluntad de Dios basado en la palabra de Dios. Conocer lo que la Biblia enseña acerca de la sanidad, de los milagros. Y hemos estado hablando, en primer lugar, desde el origen, cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, y allí el hombre estaba en la perfecta voluntad de Dios, porque el hombre no había pecado y no había entrado el pecado en el mundo. Pero cuando el hombre viola la ley de Dios, que fue una sola ley que Dios le dio, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque si comes vas a morir. Y entonces, como todos sabemos, el hombre alargó su mano sobre el fruto prohibido, primeramente la mujer y luego el hombre, y violaron el precepto de Dios. Y al desobedecer, entró en el mundo con el pecado la maldición. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo y todos pecamos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Cuando el hombre peca, viola la ley de Dios, entonces entra la maldición, porque Satanás, que es el que está detrás de todo ese plan maquiavélico para destruir, entonces tentó a Adán y a Eva para que ellos desobedecieran a Dios y de esta forma robarle la libertad que Dios le dio. Y
Y eso ya hemos hablado de eso, lo sabemos, ¿verdad? Por la historia que conocemos de Adán y Eva. Pero lo que queremos hacer énfasis es que cuando el hombre peca, entra en el mundo la maldición del pecado, que es la muerte física y eterna. Y con la muerte física entran las enfermedades. La voluntad de Dios es el jardín del Edén antes de la caída. Segunda de Juan, verso 1, capítulo 1, verso 2, dice bien claro, la voluntad de Dios en resumen, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa era la voluntad, es la voluntad de Dios permanente, para siempre. Esa es la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios antes de la caída y es hoy la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea, que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud y que nuestra alma prospere. Eso es prosperidad espiritual, que estemos agradándole, que estemos en la presencia de Dios, en santificación. También quiere que tengamos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y también que tengamos salud física. Eso era lo que Adán tenía antes de la caída. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Ok, entonces, primero que nada tenemos que entender que esa es la voluntad de Dios, pero el pecado produce entonces la maldición. Y al entrar el pecado en la raza humana, entonces produce a apartarse de Dios, el pecado y sus consecuencias, y la miseria, y las enfermedades y la opresión de los demonios. Porque el hombre entonces pasa a ser esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Y Satanás entonces viene a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el primer concepto que tienes que tener en tu mente y en tu corazón claramente, para que no haya duda, para que puedas orar con confianza y plena fe. Es entender que Dios desea que tú estés sano, que esa es la voluntad de Dios. Digo eso porque hay personas que piensan, inclusive he oído a personas que enseñan a pseudo predicadores, y lo digo de esa forma porque erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Enseñan que la voluntad de Dios es que el hombre esté enfermo, y eso no es la voluntad de Dios. Cuando vemos todo el panorama de la Biblia, de Génesis, desde ese principio, cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, hasta Apocalipsis, vemos aún en Apocalipsis 22, que habla de el árbol que está en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, que es el mismo árbol de la vida, que es para sanidad. O sea, vemos en toda la Biblia que Dios es un Dios de milagro, un Dios de sana. Y la Biblia dice en Santiago que una fuente no puede echar agua dulce y amarga por la misma abertura. Dios no puede ser sanador y también el que provoca las enfermedades. La Biblia enseña en muchos pasajes que la enfermedad es producto del pecado y que vino a través de Satanás. Satanás es el que trae las enfermedades, no Dios. Dios trae la sanidad y eso es algo fundamental. La voluntad de Dios es que tú estés sanado. Usted me dirá, pero hay personas que han estado enfermas. Claro, yo mismo he estado enfermo y he estado pasando dificultades. Yo estuve 70 días en 3 hospitales desahuciados de la ciencia médica, siendo cristiano, siendo predicador. Pero Dios se glorificó, hizo el milagro y me sanó y aquí estoy para la gloria de Dios. No quiere decir que uno no pueda tener esos ataques, vienen esos ataques del enemigo. Job era un hombre íntegro delante de Dios, un hombre justo, y vino la enfermedad a su vida. Pero no fue Dios que la produjo, fue Satanás. Y de hecho, vamos a ir allí a Job para probar esto que estamos hablando con las Escrituras. En Job, en el capítulo 2, del verso 1 al 7, habla de lo que pasó allí. Para que veamos realmente quién fue el que enfermó a Job. No fue Dios. Aquí la Biblia lo dice bien claro, que fue Satanás. Ok, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Dice, aconteció que...
Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Usted dice, oh, pero ¿cómo es posible que Satanás esté en la presencia de Dios? Sí, porque Satanás era un ángel, es un ángel que se rebeló contra Dios. Y él se viste como ángel de luz, la Biblia lo dice, ¿no? Y fue allí y los demás ángeles lo vieron como otro ángel, porque él se viste como ángel de luz, tiene todavía esos disfraces. Y él estaba en la presencia de Dios, porque la Biblia enseña, Satanás no está en el infierno. Hay gente que piensa que Satanás está en el infierno. Yo creo que el lugar que menos él visita es el infierno, porque le recuerda el lago de fuego, que es para donde él va eternamente. Satanás no está en el infierno. En el infierno hay prisiones y allí hay ángeles caídos que Dios allá los tiene reservados, pero tampoco todos están allí. Satanás tiene podemos decirlo de esa forma, sus oficinas centrales en los lugares celestiales, ahí debo decir, en la estratosfera, ¿verdad? Y de ahí opera su ejército. Los ángeles caídos que fueron con Satanás, que fueron una tercera parte de los ángeles de Dios, él los administra ahí, podemos decirlo así, desde esas oficinas centrales que están en las regiones celestes, ¿no? Ahí en los lugares celestiales, ahí están, no estoy hablando del trono de Dios, Dios está en el tercer cielo, estoy hablando en las regiones celestes de esta tierra, ahí está Satanás, y desde ahí opera, es su ejército, y envía a los demonios, todos tienen rangos, la Biblia lo dice, como un ejército. Hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de la maldad, y en cada región tiene esos, podemos decirlo de esa forma, para que podamos entender mejor, esos generales espirituales, y ellos tienen a cargo demonios que son los que interfieren en los seres humanos. Pero Satanás no está en ese lugar solamente, él está dando vueltas en la tierra, recogiendo los informes de todos esos generales, podemos decir, como dije, permítame decirlo de esa forma, de lo que está haciendo cada uno, para entonces presentarse delante de Dios y acusar a los hermanos, dice la Biblia, que él nos acusa día y noche. Entonces Satanás recoge los informes y va a la presencia de acusarnos delante de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Y ahí se presentó en esa ocasión Satanás. Y dijo, el verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Eso es lo que hace el diablo, dando vueltas, buscando informes. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me has incitado contra él para arruinarle sin causa? Fíjate que Dios mismo le dice, ¿y qué pasó? Fuiste a donde Satanás, en el capítulo 1 le quitó todo lo que él tenía, porque allá Satanás le dijo, bueno, Job te sirve porque tú lo bendices, pues quítale lo que tiene. Le dijo, Dios le dio permiso, porque él tiene un cerco alrededor y no podía atravesarlo. Satanás le dijo, pero yo no puedo atravesarlo porque tú tienes un cerco alrededor de él, y él le dio permiso. Y eso enseña que tenemos también nosotros ese cerco alrededor de nosotros, ¿no? Y que solo si Dios le da permiso, Satanás puede entrar. Y Satanás entró, le quitó todo. Y Dios le dijo a Satanás nuevamente, aun cuando tú has hecho eso, él retiene su integridad. Él se mantiene. Y esa es una enseñanza para nosotros. No importa lo que venga en nuestra vida, los momentos difíciles, hay que mantener la integridad. Porque tú no sabes si te están probando en el cielo. Esto pasó con Job, pero pasa con nosotros. Esto es una enseñanza universal para que nosotros entendamos que así como pasó con él, puede pasar con nosotros. Y debemos mantener nuestra integridad. Puede ser que vengan luchas, batallas a tu vida, pero ojo, ten cuidado, que puede ser que estás siendo probado. Así que mantén tu integridad. No importa lo que ocurra, tú mantente fiel al Señor, porque ahora dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá.
Ok, entonces respondiendo a Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás, me imagino que salió disparado de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fíjate, ahí está clara la palabra de Dios. Dios le dio el permiso porque Dios guarda a los suyos, como dije, y hay un cerco y si Dios no da permiso, Satanás no puede tocarte. Eso fue lo que entendí yo cuando me enfermé, porque un día antes el Señor me habló de que me iba a estar bendiciendo y al día después me viene esta prueba, podemos decirlo así, y Dios lo permitió para Él glorificarse. Y eso pasa a veces, Dios permite que venga la enfermedad, pero el que llevó la enfermedad no fue Dios, ahí lo dice claro. Salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna. El que trae la enfermedad es Satanás. Ahí lo dice bien claro. Satanás es el que trae las enfermedades. Hay otro versículo bien interesante que prueba esto, que está en el libro de los Hechos. Y es uno de los más que me gusta de este tema, porque ahí habla en resumen de las enfermedades. Y habla acerca del Señor Jesús. En el capítulo 10, versículo 10, el versículo 37. Vamos a buscar ese versículo. El versículo 37 dice así. Hablando de Jesús, mira lo que dice. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Y mira lo que dice ahí. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el verso que más claro habla de que todos los que Jesús sanó, dice ahí, todos los que Jesús sanó fueron oprimidos por el diablo. El diablo es el que trajo las enfermedades y ahí está claro. A Jesús de Nazaret Dios lo ungió y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Quiere decir que toda la gente que Jesús sanó fueron oprimidos por el diablo. Y ahí está claramente la Biblia. La palabra enseña que Dios es el que sana, pero es Satanás el que trae la enfermedad. Que a veces Dios lo permite, bueno, como acabamos de explicar, acabamos de decir, en el caso de Job, porque Satanás pide nuestra alma, le dijo a Pedro, el Señor le dijo a Pedro, he rogado por ti porque Satanás pidió tu alma para zarandearte como a trigo. Zarandearte es sacudirte el trigo para que salga el trigo de la cáscara, lo sacudían, lo zarandeaban. Y a veces el enemigo quiere zarandearnos, sacudirnos para ver cómo está nuestra fe. Y Dios prueba, la Biblia dice que Dios prueba nuestra fe y a veces permite enfermedad, pero no es que Dios la produce es el diablo es el que viene a zarandear, el diablo es que viene a traer la sarna maligna a Job. Todos los que Jesús sanó fueron los oprimidos por el diablo y ese es un punto importante que tú tienes que entender para poder recibir sanidad de Cristo, para poder tener esa libertad que Dios quiere. Tienes que tener tu fe clara, tienes que conocer bien la Biblia. Por eso estamos trayendo estas enseñanzas en esta sección que tenemos sobre sanidad y milagros, para que tú puedas entender, porque para que tú puedas recibir milagros de Dios, tú tienes que entender bien la palabra. Porque si tú piensas que la voluntad de Dios es sanar, que tú estés enfermo, si tú piensas que Dios es el que mandó tu enfermedad, entonces tú no vas a poder orar con fe para que puedas ser sanado, porque va a entrar la duda, ¿no? Si realmente Dios es el que trae la enfermedad, pues entonces tú lo que tienes que hacer es resignarte a ella. ¿Para qué vas a pedirle a Dios
si tú le pides, si tú crees que Dios te trajo la enfermedad y le estás pidiendo sanidad, estás entonces, podemos decirlo de esta forma, en contra de la voluntad que tú crees. Porque si tú dices, Dios es su voluntad que yo esté enfermo y le estás pidiendo que te sane, entonces estás actuando en contra de lo que tú entiendes que es la voluntad de Dios, que es que estés enfermo. Pero no es así. La Biblia es clara y por eso estamos enseñando la palabra, para que a través del conocimiento de la palabra tú tengas fe. Porque la fe es la que te va a motivar. Cuando tú entiendes que Dios desea que tú estés en salud y que esto es una obra de Satanás, que Dios lo ha permitido con un propósito, está bien, eso está claro. Pero que tú puedas entonces reclamar esa sanidad en tu cuerpo, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que Dios pueda obrar el milagro para Él glorificarse y para que Satanás sea derrotado. Y si es un momento de prueba o un momento de probar tu fe, tú puedas salir victorioso, pero no te resignes a la enfermedad, porque esa no es la voluntad de Dios. Hay otro punto importante y es que nosotros tenemos que cuidarnos. Y ese es un punto que a veces mucha gente no considera. Y es que hay creyentes que se descuidan físicamente. Por ejemplo, me refiero al caso de la alimentación. Y la alimentación no es algo doctrinal, o sea, no es que hay que prohibir doctrinalmente algunos alimentos, no, porque la Biblia dice que el Señor santificó todos los alimentos, por la palabra y por la oración son santificados. Pero, no tenemos que ser prudentes también y ser sabios, ¿ok? Si nosotros abusamos de nuestro organismo, el organismo tiene unas reglas. Por ejemplo, hay gente que se pasa comiendo de todo, comiendo de más, y entonces eso afecta las funciones de tu cuerpo y entonces te vas a afectar físicamente. Esa no es tampoco la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos en glotonería ni embriaguez, dice la Biblia. Pues nosotros tenemos que ser prudentes, ¿no? Tenemos que tener cuidado. El alimento es para nosotros tener energía para actuar y el alimento es para nosotros vivir, pero no podemos vivir para alimentarnos. Y hay gente que realmente viven en glotonería. Y eso es algo real. Y eso está violando la ley de Dios. De hecho, estás ofendiendo al Señor porque nosotros no podemos vivir en glotonería. Dice habla que no podemos vivir ni en glotonería ni en esas actividades porque estás violando la ley de Dios y te vas a enfermar. Y no es la voluntad de Dios eso. Tú tienes que comer con cordura y con dominio propio. Tienes que tener dominio propio para alimentarte y alimentarte lo mejor que puedes. Porque nosotros a veces tomamos, por ejemplo, sodas y no sabemos ni lo que estamos tomando. Tiene agua, pero tiene ahí un montón de químicos que eso nos hace daño. Y no estamos hablando de esto, como digo, a nivel doctrinal, pero es a nivel de sabiduría, Entonces, Dios nos enseña y nos da la mente de Cristo y la sabiduría para nosotros actuar con cordura, ¿no? Entonces, si violamos esas leyes naturales de nuestro cuerpo, obviamente nos vamos a enfermar. No es porque Dios desea eso, es porque nosotros mismos la estamos provocando. Así que el creyente sabio, prudente, repito y recalco, no es doctrinal, porque Dios limpió todos los alimentos, pero el creyente sabio, entonces come lo necesario y come saludablemente para que pueda tener fortaleza y para que pueda evitar que nuestros órganos se dañen, porque los órganos también se pueden dañar. Pero esa es otra vertiente. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, la enfermedad, a la Biblia lo dice, es producto por el enemigo. El enemigo es el que trae las enfermedades y Dios es el que sana. Entonces, tenemos que tener ese concepto claro, diáfanamente claro en nuestra mente para poder orar con fe. Porque, como dije, hay gente que no creen en los milagros. Dice que la edad de los milagros pasó. Ese es uno de los absurdos más grandes que yo he escuchado. Decir que la edad de los milagros pasó, eso es decir que Dios está muerto, que Dios perdió su poder, que el poder de Dios cambió. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Dios hace milagros todos los días. La creación es un milagro.
La edad de los milagros nunca va a pasar porque Dios nunca se va a morir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y no hará. Él habló y no se cumplirá, como estábamos aprendiendo. No, Dios obra milagros, pero nosotros tenemos que tener confianza plena de que esa es la voluntad de Dios, que Dios quiere sanarme. Y cuando yo entiendo que Dios quiere sanarme, entonces voy reclamando esa sanidad. Tomo las medidas necesarias que necesito, ¿ok? Y no estoy de esta forma atacando a los médicos. Los médicos son una bendición de Dios, que de acuerdo a su capacidad, ellos tratan de ayudar a la humanidad. Yo estuve en hospitales, 3 hospitales, y diferentes médicos estuvieron tratando mi caso, y enfermeras y técnicos, y los admiro a todos porque estuve viviendo con ellos todo ese tiempo y sé el sacrificio que tienen. Y realmente los admiro y oro por ellos, que Dios los bendiga. Tratan de hacer lo mejor que pueden, eso es una bendición de Dios, pero hay cosas que los médicos no pueden hacer y Dios sí puede hacer. Dios hace milagros, ¿ok? Y muchos vamos a seguir hablando de este tema porque no queremos abusar del tiempo, pero te invito para que sigas con nosotros en la serie porque vamos a hablar acerca de esos espíritus de enfermedad que habla la Biblia, que son espíritus que el enemigo trae para opresionar el cuerpo, y lo vamos a probar por las escrituras, ¿ok? Hay muchos versos que hablan de eso, pero lo que quiero enfatizar es para que quede claro, diáfanamente claro en tu mente, de que Dios desea sanarte y el enemigo es el que trae las enfermedades, ¿ok? Eso está claro en la Biblia. Ahí lo dice y lo repito. A Jesús de Nazaret le ungió Dios con Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Todos los que Jesús sanó fueron oprimidos por el diablo, pero Dios los sanó. La voluntad de Dios es que estemos sanados. La voluntad del enemigo es que estemos enfermos. Porque enfermos no podemos producir como Dios desea. Y Él viene para matar. La enfermedad viene para matar. La enfermedad no viene para dar vida. La enfermedad viene para matar. Entonces tenemos que tener claro eso. Tienes que entender eso. Dios desea que tú estés saludable, sano. Y yo quiero que tú lleves eso en tu corazón para que si estás enfermo, cree, confía y sigue orando por el milagro. Sigue reclamando a Dios ese milagro y escuchando estas enseñanzas, porque estas enseñanzas te van a fortalecer y van a quitar a veces escollos en tu vida que impiden que tú puedas recibir los milagros de Dios. Una de las cosas que impide que la gente reciba el milagro es que no conocen la voluntad de Dios por la palabra, y por eso queremos ayudarte. Y el Señor también quiere salvarte. Si tú no tienes a Cristo, te invito para que lo recibas. Y si estás oprimido, esos demonios, Dios quiere libertarte también. Así que recibe al Señor, reconcíliate y afírmate con el Señor para que puedas vivir en esa vida plena de lo que Dios quiere. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la palabra de Dios para ti. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Damos gracias a Dios.